la parola a questo punto all'amico Jaime Rodríguez Arana Muñoz, ordinario di diritto amministrativo all'Università di La Coruña, anche lui in passato nostro ospite e frequente, che ci parla del caso spagnolo. Grazie, signor Presidente. Professore Mario Aroso de Almeida, professore Mauro Baccia, colleghi, señoras y señores. Voy a hablar brevemente en español explicando 3 puntos. En su momento envié el texto escrito y en el texto escrito está referido el régimen jurídico puntual y concreto de la contabilidad local derivada en España de la reforma constitucional, el artículo 153, de la Ley de Equilibrio Presupuestario y Sostenibilidad Financiera de abril 2012 y específicamente para los entes locales en la orden ministerial del Ministerio de Hacienda de 12 de mayo de 2012, en la que se perfila y se concretan los principios que esta mañana hemos escuchado en el régimen de los distintos países y que es una música y una letra bien conocida que no voy a reiterar. Transparencia, buena administración de los fondos públicos, prudencia, eficiencia, lealtad institucional. Sin embargo, el caso español, que es un modelo de Estado compuesto, presenta una peculiaridad que en relación con los entes locales preside el entero régimen jurídico, financiero y contable de los mismos. Porque no podemos olvidar que en España, por razones complejas que en este momento no podemos explicar, la autonomía política como tal está reconocida en la Constitución, en el artículo 2, a las comunidades autónomas. Y como en ese precepto que regula la autonomía política no están los entes locales, resulta que desde 1978, fecha de la Constitución vigente, hasta la actualidad, el régimen de los entes locales ha sido desarrollado en 2 frentes. Lo que se refiere a la ordenación general de su régimen lo hace el Parlamento Central, las Cortes Generales, y la ordenación sectorial, las competencias sectoriales de las corporaciones locales se regulan en el Parlamento Regionale, los parlamentos autonómicos. Esto dota a los entes locales de una naturaleza bifronte, cuya disponibilidad jurídica está, por un lado, en el Parlamento Centrale y, por otra parte, en los parlamentos autonómicos, en los parlamentos regionales. Claro, esta reflexión es imprescindible para comprender el alcance de la reforma constitucional operada en mi país en septiembre de 2011, porque no es ninguna casualidad que este artículo
después de afirmar que todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria, dice que una ley orgánica, que es la Ley Orgánica de Equilibrio Presupuestario y Sostenibilidad Financiera de abril de 2012, establecerá el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las comunidades autónomas en relación con su Producto Interior Bruto. Y punto y seguido. Dice, los entes locales deberán presentar equilibrio presupuestario. Los entes locales, por mandato de la Constitución, en ningún caso, de ninguna manera, bajo ninguna especie, bajo ninguna circunstancia, son admitidas a presentar algún tipo, por pequeño que sea, de déficit, mientras que el Estado y las comunidades autónomas, en ciertos supuestos, que están en el párrafo cuarto de este artículo 135 de la Constitución, pueden incurrir, pueden entrar en ese déficit. Y la razón es que en el derecho público español los entes locales siguen siendo entes con autonomía exclusivamente administrativa, no con autonomía política. Yo personalmente he escrito, he parlado, he argumentado en contra, porque entiendo que el espacio local es el espacio político por excelencia y porque la naturaleza de los intereses públicos en juego en el espacio local son por lo menos tan importantes como los que están en los espacios regionales o en los espacios autonómicos. Pero esta nueva legislación derivada de las normas de Bruselas ha recentralizado todavía más y ha obligado a que prácticamente los conceptos de tutela financiera, presupuestaria y contable hayan vuelto a resucitar en un contexto en el que pensábamos que habían sido superados. También quiero llamar la atención brevemente de el cuadro normativo que regula la contabilidad en este momento. La Constitución, la Ley Orgánica y la orden del Ministerio de Hacienda. Porque en España Economía es un ministerio y Hacienda es otro ministerio distinto. Y esto explica que en lugar de haberse elaborado una norma de carácter general, que es un reglamento o un decreto, se haya buscado la fórmula de la orden de un ministerio por la sencilla razón de que una orden de un ministerio no precisa el procedimiento de elaboración de una norma general y porque probablemente el Ministerio de Economía hubiera puesto muchos problemas para que esa orden no fuera también propia del Ministerio de Economía. En esta orden ministerial se concretan el principio de transparencia. Los entes locales tienen que enviar 2 veces al año información al Ministerio de de Hacienda, para que éste, a su vez, elabore las estimaciones macroeconómicas de los presupuestos generales del Estado. Y para que quede claro que el Ministerio de Hacienda, que por otra parte, por la Constitución, artículo 149.1.13, tiene el Estado la competencia de la ordenación general de la actividad económica, va a obligar a los entes locales, primero, a que
envíen al Ministerio todos los años un plan económico financiero que, lógicamente, va a tener que respetar los objetivos macroeconómicos, el techo de gasto que establece el Ministerio de Hacienda, con una peculiaridad jurídica hasta ahora no conocida. Y es que si el ente local, a los 15 días de que se le reclama el plan económico y financiero, no lo remite al Ministerio, está obligado ese ente local a dictar un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria para atender esa obligación y a constituir un depósito bancario en el Banco de España por valor del 2% de su PIB. Si no lo hace, a los 3 meses, ese depósito financiero que hace el ente local en el Banco de España, si no lo constituye, se convierte en una multa que tiene que pagar al Ministerio. Y si no lo hace en 3 meses, entran en funcionamiento los mecanismos de ejecución forzosa de los actos administrativos. Es una normativa reciente, de mayo de 2012. Vamos a ver qué acontece en los presupuestos de este año, pero pareciera que parte importante de la responsabilidad de una deuda, en España pagamos diariamente 630 millones de euros de intereses diariamente, y los entes locales tienen una participación en esa deuda muy menor a la que tiene el Estado central y las regiones. Pero, sin embargo, son los únicos entes públicos que tienen un régimen jurídico de obligatoriedad para que sus presupuestos, las autonomías también lo tienen, las comunidades autónomas, pero mucho más débil, de manera que están siendo, como acontece tradicionalmente, los entes públicos que más obligados están a cumplir esta normativa. Voy a pasar por encima de una serie de previsiones que están en esta orden ministerial en relación con el principio, por ejemplo, se ha hablado aquí de plurianualidad, con un fondo de contingencia solo para los entes locales, capitales de provincia o cuya población supere los 75.000 habitantes, para incluir en sus presupuestos una dotación destinada a ciertas necesidades que no tienen las comunidades autónomas. Voy a pasar también por encima de algunas prescripciones que la Ley de Presupuestos del año 2013 establece para las corporaciones locales, y voy a terminar esta brevísima panorámica de la materia con una referencia a el proyecto aprobado hace exactamente una semana por el Consiglio dei Ministri del meu país de reforma del régimen local. Este es un texto que llevaba circulando por los ministerios desde hace varios años, que se titula, el título es muy elocuente del objetivo del Gobierno. Se llama Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Algunos profesores pedían que se hablara de
gobierno y administración local, no solamente de la administración local, porque por lo menos en España ya mayoritariamente la doctrina entiende que los entes locales no solamente son entes administrativos, hace falta hablar de administración, pero también de gobierno. Entonces, este proyecto, que lo aprobó el Consiglio de Ministri del viernes pasado y que ha entrado ya el lunes en el Parlamento, tiene 3 puntos. El primero va dirigido a la racionalización de las estructuras organizativas de los entes locales. Algo que, a mi juicio, es más importante que lo hagan las comunidades autónomas. Porque en España hay también una pregunta que se formula no solamente la doctrina, sino que se formula la opinión pública, y es ¿por qué los únicos que tienen que ajustarse organizativamente son los entes locales y no las comunidades autónomas que, en ejercicio de su autonomía política, han creado una estructuración administrativa, vamos a decir, quedándonos cortos, elefantiásica? ¿Por qué? El segundo punto es muy importante para mí porque se refiere a la clarificación de las competencias locales y a la evitación de las duplicidades administrativas. En España, como pasa en muchos modelos de Estado compuesto, tenemos muchas competencias concurrentes y compartidas. Y esto es un problema, salvo que existan mecanismos de colaboración y de coordinación eficaces que permitan que haya, en ejercicio de estas características de la Administración, no tantos órganos cuantos tienen competencia, sino uno solo que, integrados todos ellos, pueda realizar con mayor eficiencia esa tarea. Y por eso, en este proyecto de ley, que es de las pocas cosas que a mí me parece que está muy bien, se dice que el Estado deberá delegar, la Administración del Estado, en los entes locales todas sus competencias, siempre que esos entes locales tengan más de 20.000 habitantes y se trate de competencias concurrentes o compartidas. Por lo menos se está empezando a buscar una fórmula de administración general, común, integrada, que evite que, en lugar de convocarse al Estado, comunidad autónoma y ente local, cada uno con un órgano administrativo, y haya 3, haya uno solo, donde estén integrados los 3, porque eso evidentemente va a ser más barato y para nosotros los españoles nos va a obligar a un ambiente de cooperación institucional e intergubernamental de la que todavía carecemos y que, sin embargo, precisamos para gestionar con racionalidad el modelo del Estado compuesto. Y para terminar, la tercera materia que aborda esta reforma del régimen local se refiere precisamente al control financiero y presupuestario y contable, porque en España, en todos los entes locales, existe un funcionario que llamamos de habilitación nacional, es decir, un funcionario que no es nombrado discrecionalmente por el alcalde o el presidente de la corporación, sino que es seleccionado en un concurso nacional en la capital del reino, en Madrid, que se llama interventor de los fondos municipales. Bueno, pues a partir de ahora, y este punto me parece muy acertado, a partir de ahora los sistemas de control, los sistemas y metodologías de llevanza de los presupuestos, de manejo de los presupuestos, van a ser generales, uniformes para todo el conjunto del Estado. Por lo tanto, y para terminar, en el mundo en que estamos en este momento de una aguda y intensa crisis económica y financiera, está muy bien que tomemos medidas técnicas
para garantizar la estabilidad, el equilibrio y que los gestores no gasten más de lo que tienen asignado en el presupuesto. Pero quizás, en lugar de quedarnos solamente en operaciones tecnoestructurales, que son básicas e importantes, no podemos olvidar la función que tienen los entes locales y los entes territoriales para contribuir al bienestar general de los habitantes que tienen que administrar y gobernar. Y por eso, en estas medidas técnicas también hace falta que se incorporen medidas que potencien la participación ciudadana y la dimensión política que tienen estas entidades. Muchas gracias.